Punto y aparte. Estamos en comunicación con nuestro queridísimo analista político, activista, maestro y joven, además, siempre con su fresco punto de vista, Beto Merlo, para su análisis semanal. ¿Cómo estás, mi querido Beto? ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día, como siempre, saludándolos con mucho gusto. Eso es todo, mi querido Beto. Pues, ¿qué nos tienes esta semana en la que pues ya se le va viendo a lo que va a ser el futuro gobierno, pues la cara con la que están ahora enfrentando todas las promesas que hicieron? Digo, yo creo que a los políticos siempre hay que creerles menos de la mitad, ¿no? ¿Qué crees tú, mi Beto? Bueno, definitivamente son muchos los temas que podemos comentar el día de hoy, sobre todo porque pues han sido semanas bastante actividad para el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y hemos visto que bueno, pues ha realizado una labor ardua en cuestión de los principales temas que serán, digamos, las prioridades de su próximo gobierno, y de algunos cambios, ajustes que pues sí, la verdad es que al analizarlos y considerarlos, hay algunos que llegan más que urgentes, hay algunos que podrían ser un poco más debatibles, y hay unos con los que pues creo que podemos tener una interpretación pues no negativa, pero sí que no responde virtuosamente al propósito fundamental o esencial para el cual fueron planteados. Vamos a empezar por lo que sí se consideraba ya más que urgente, y después nos vamos a lo más debatible. Creo que lo primero era poder entablar esta relación bilateral con la delegación especial que envió el gobierno de Estados Unidos para poder abordar pues los temas que tendrán que discutir, dialogar y consensar al fin y al cabo en los próximos años López Obrador y Trump. Esto obviamente pues tomando en cuenta que esta última parte de negociación del Telecán se dio pues con el gobierno saliente, y que ya no está en condiciones de poder negociar cartas que se tendrán que utilizar a futuro, toda vez que bueno pues ya va acabando este sexenio. El contacto se ha mantenido de una manera bastante respetuosa, bastante civilizada, muy amena, y sobre todo me parece que cuenta López Obrador con una persona que conoce muy bien de estos temas, que ya fue presentado como su secretario de Relaciones Exteriores, hablo de Marcelo Ebrard, con quien habrán de llevarse las negociaciones futuras en el corto y en el mediano plazo. Esto fue uno de los principales temas que se tocaron en cuanto tuvo el resultado del PREP, y creo que era de los primeros pasos que se tendrían que dar, es decir, el reconocimiento de el gobierno de Estados Unidos hacia el triunfo de López Obrador, ya digamos aterrizándolo en una visita de Estado tal cual, aun cuando no sea presidente en funciones todavía, pero sí preparando lo que será, esperemos, campo y tierra fértil para las negociaciones de la relación entre ambos gobiernos. Lo segundo, y que sí me parece un poquito cuestionable, es este decálogo, por así decirlo, al menos los principales 10 puntos que se rescatan de los 50 que López Obrador presentó días pasados en una rueda de prensa sobre el combate a la corrupción y el plan de austeridad republicana. El tema de la austeridad creo que esencialmente debe tener una perspectiva no sola y únicamente de ahorro, porque sí, y no solamente como un tema de etiqueta para generar sino más bien para el uso adecuado de los recursos públicos en este país. Perdón, mi Beto, se interrumpió ahí tantito la comunicación. Decía de la perspectiva tiene que ser del uso adecuado de los recursos públicos de este país. Creo que de los puntos más rescatables es el hecho de la reducción al 50% del gasto de comunicación social. Eso. El gobierno de Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues ahora habrá de cortarse la mitad. Eso es lo que decíamos, mi Beto, que esperemos que sí, estos recortes realmente, que si eran muy necesarios, muy criticados en su momento, apliquen en realidad en ese rubro, sobre todo, ¿no? En el de la publicidad oficial, sobre todo repartida de manera mañosa y mañida, ¿no? A ciertos medios. Claro, ahora no va a ser suficiente la reducción de este rubro.
y su gasto, sino también ver la manera en la que es asignado el 50% restante, ¿no? Porque podemos decir que vamos a reducir el gasto a la mitad, sin embargo todavía queda un 50% que se tiene que transparentar de manera muy clara y que además creo que tendría que ser dirigido, administrado con criterios públicos y con criterios no de publicidad oficial tal cual, sino con criterios de oportunidad, es decir, qué es lo que se está comunicando desde el gobierno federal entrante, cuál es la necesidad, cuál es el propósito y cuál va a ser el impacto democrático que eso tendrá en la toma de decisiones del nuevo gobierno. Eso por un lado. Uno de los temas que sí creo bastante controvertidos dentro de todos estos 50 puntos y que entra dentro de los 10 principales es lo que López Obrador ha llamado la descentralización del gobierno federal, es decir, este plan que tiene por llevar a cada estado de la República una secretaría de Estado del gobierno federal o, en su defecto, algún instituto, pues también de primer nivel ejecutivo a las entidades federativas. Me parece que en este momento existe una confusión un poco, digamos, conceptual sobre lo que es la descentralización del gobierno, porque en realidad trasladar una secretaría de Estado hacia una entidad federativa no es una descentralización per se. La descentralización es todo un proceso de reasignación de facultades, atribuciones, presupuestos, marcos jurídicos, etcétera, del gobierno central a el gobierno que no es central, es decir, a las entidades federativas o, en su defecto, a los municipios. Eso no es lo que va a pasar con el simple hecho de cambiar el domicilio de sede, por así decirlo, oficial de las Secretarías de Estado. Se ha dicho que gran parte de la idea de ese desarrollo parejo económico de las entidades federativas del país. Pero la verdad es que si estamos esperanzados a que el simple cambio de domicilio de una secretaría pueda detonar el desarrollo económico de una región o de un estado, pues la verdad es que estamos teniendo una óptica bastante equivocada. Creo que es muy pronto para poder tratar de adivinar o hacer un pronóstico sobre el impacto real que tendría el cambio de sede de esa secretaría. Sin embargo, el principal propósito sea detonar el desarrollo económico, porque estaríamos pecando de inocentes. Más bien, el gobierno lo que tiene que generar es, de manera pareja, sí, para todo el país, por supuesto, con algunas otras medidas que tienen que ver más con lo fiscal, que tienen que ver con el combate a la corrupción, que tienen que ver con la vigencia del Estado de Derecho, es pues generar oportunidades de creación de empleos y de atracción de inversión extranjera o nacional para ahora sí detonar el desarrollo y crecimiento de una localidad. Yo creo que más bien esto va muy hilado a los famosos superdelegados especiales que vendrán por parte del gobierno federal y que serán 32, uno en cada entidad federativa también, para hacer los enlaces o dicen que van a hacer los enlaces entre el gobierno federal y los gobiernos locales. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, si no se extinguían las delegaciones que cada secretaría tiene en cada estado, entonces prácticamente lo que tendríamos sería una duplicidad de funciones entre los superdelegados especiales que van a ver todos los temas, no los temas individualizados de cada delegación, de cada secretaría, y por otro lado entonces se volvería muy cuestionable la posibilidad de tener a estos delegados, es decir, se trata de barrer con las delegaciones de las secretarías de Estado para dar cabida a estos superdelegados. Personal que institucional, Jorge. Entonces, creo que la estrategia va por una estructura de control territorial y seguramente estos superdelegados buscarán alguna gubernatura en los próximos años al término de este sexenio que entra. Además, mi querido Beto, esos especie de insiders, ¿no?, que quiere infiltrar, digamos, de alguna manera, dicen desde la oposición, que serían estos superdelegados, que no serían otra cosa que pues los siguientes nominados a los gobiernos de esos respectivos estados. Entonces hay que ver realmente cómo operan esos cambios y estar justamente sobre de ellos, ¿no? Hay cosas que se ven o al menos se escuchan positivas, otras no tanto, como este tipo de situaciones, y pues hay que estar ojo avisor, ojo crítico, porque dicen, oigan, ¿cómo empiezan a criticar si todavía ni
ni se siente en la silla. Bueno, es que estamos a buen tiempo justamente de señalar y de advertir todas estas cosas, muchas de las cuales, insisto, pueden escucharse bien. Ahora vamos a ver cómo opera, dices tú y dices bien, ese 50%, esa reducción que se va a aplicar en comunicación social, bueno, ¿cómo se va a aplicar, no? También, porque pues nos puede resultar lo mismo, o sea, que sea menos dinero, pero también a los mismos destinatarios de siempre, ¿no? Y no tener justamente esa democratización que se dice, o esa equidad en la propaganda oficial que se requiere, y además qué tipo de propaganda también se va a manejar, ¿no, mi Beto? Hay que estar muy ojo avisor, y bueno, pues ya avisó el señor Esteban Moctezuma que te va a caer allá en tus tierras poblanas a partir del 1 de diciembre, digan lo que digan. ¿A poco no? ¿No crees que va a trasladar la SEP a Puebla? Pues evidentemente hay mucho sentido detrás de esto. Yo como originario de este estado te puedo comentar, Puebla es de cierta manera la capital de los institutos de educación superior. Hay poco más o alrededor de 400 institutos entre universidades, centros de estudio, etcétera, que brindan educación superior privadas, naturalmente y de manera predominante. Entonces, la SEP, pues, claro que tiene sentido que esté en Puebla. Además, Puebla tiene una población juvenil flotante muy grande como consecuencia de esto último que comentamos. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estudié en la universidad, por lo menos entre el 60 y el 70% de la matrícula era foránea. Venía de otros estados, sí. Porque era muy chistoso en vacaciones, porque pues, querían salir cuates y ya todos habían regresado para su tierra. Entonces, pues uno se quedaba tranquilito en casa. Entonces, la SEP sí tiene mucho sentido que esté en Puebla. Y justamente parte de lo que quería comentar es que de estos 50 puntos y los 10 que no nos van a dar tiempo de comentar, pero que sí estamos rescatando, gran parte de ellos ya tienen un piso jurídico que tendrá que ser modificado. Por ejemplo, el caso de la descentralización, entrecomilladamente, que comentábamos, tendrá que pasar por una reforma en primer nivel a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre todo público, pues esta idea de poder nuevamente separar lo que son las funciones del Ministerio Interior, que en este caso el equivalente es la Secretaría de Gobierno, y su separación con las labores de seguridad pública, que fue algo que en su momento Felipe Calderón tenía en mente. Peña Nieto lo concretó, le dio este superpoder a Osorio Chong, y nuevamente tenemos por un lado la Secretaría de Gobernación y por otro lado tendremos a la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo pues con algo que también tiene que ver mucho más de fondo que de forma, que es la integración del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ojalá sí se dé este viraje que comentaba López Obrador sobre la función del Estado Mayor, y que lejos de dedicarse a acosar a periodistas, a acosar a activistas, a acosar a personas que luchan por los derechos humanos, pues se utilicen en labores y en tareas de inteligencia, de prevención y de seguridad nacional, ¿no? Como debió haber sido siempre desde un inicio. Creo que también otro de los puntos a rescatar es, digamos, el cambio en la ley, que tendrá que devenir en hacer o tipificar como delitos graves los actos de corrupción, los delitos electorales, tráfico de influencias, la cancelación del fuero, ¿no? Para presidente y para funcionarios públicos, que no es algo nuevo. Evidentemente es un tema que ya ha tenido mucho poco público, sobre todo en el caso de Jalisco, en donde a través de una iniciativa de Pedro Kumamoto se logró ya quitar el fuero en ese estado, pero que ahora tendrá que aterrizar a todos los estados y tendrá que acatarse desde lo nacional. Así es, mi Beto, decimos, hay cosas que suenan bien, realmente interesantes, y lo que todos esperamos es justamente que se apliquen bien, que tengan ese sentido real que nos están diciendo, como la desaparición del CISEN, ¿no? Sí, todos esperamos que ese órgano de inteligencia no sea ya un órgano de inteligencia política como se ha manejado en el priato, y que sea realmente un organismo de inteligencia dedicado a vigilar y a cuidar los intereses nacionales y las amenazas externas e internas que podría haber. Para eso necesitamos un órgano de inteligencia. Otras cuestionables, como la desaparición del Estado Mayor, bueno, vamos a ver cómo
cómo se negocia esto o cómo se aterriza, porque decimos también es riesgoso que los expresidentes pues dejen de tener una escolta de protección, ¿no? Porque entonces quedarán vulnerables ante cualquier riesgo. Pero vamos a ver entonces cómo se aplica y cómo aterriza todos estos temas, mi querido Beto, y estaremos al pendiente de ellos porque pues hay que estar analizando y avisorando desde ahora, no sobre la marcha, ¿no te parece, mi Beto? Sí, pero sobre todo van a haber dos momentos críticos y importantísimos para que podamos ver cómo es que todas estas intenciones, todas estas reformas que habrán de pasar por el Congreso de la Unión y sobre todo este discurso, ¿no?, anticorrupción aterriza ya concretamente. Los dos momentos son, primero, en el presupuesto de egresos de la Federación, que tendrá todavía que aprobar la Cámara de Diputados, y en segunda instancia ver cómo todo esto se traduce en algo que en la administración pública se llaman programas operativos anuales, que son los famosos programas de gobierno, pero que bueno, evidentemente como política pública ahí estará o ahí tendrá que estar la diferencia, el uso del presupuesto del país y la manera en la que estos programas tendrán que aterrizar todas las ideas de López Obrador y todo lo que ahorita se está llevando en el discurso. Se espera, por supuesto, ya para terminar, un cambio radical en la asignación del presupuesto. Se espera un cambio radical en la forma de su elaboración. Entonces veremos con todos estos ahorros que se tienen pensados, que sí ascienden a decenas de miles de millones de pesos, cómo es que se va a diferenciar este primer presupuesto que tendría que proponer López Obrador con el resto de los presupuestos que hemos tenido en gobiernos de otros partidos políticos. Ahí es en donde se va a empezar a ver el cambio que tanto se ha pregonado. Bien dijo Mitt Romney en aquella elección pasada con el presidente Obama, ya expresidente, decía: si tú quieres saber dónde está el corazón de un gobierno, pon atención a la manera en la que distribuye su presupuesto. Vamos a ver en dónde está el corazón de AMLO en los próximos meses. Pues muy buen apunte, como siempre, mi querido Beto. Muchísimas gracias por este tiempo y esta participación enriquecedora, como siempre. Te mandamos un abrazo, que tengas una excelente semana y nos escuchamos la siguiente. Muchísimas gracias. Un abrazo también, buen día. Gracias, mi querido Beto Merlo. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva.